Bien, vamos a buscar en Mateo. Mateo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a reflexionar un poco acerca de, en realidad, ya le voy a decir la cita. En realidad, más o menos por estos días es que el Señor murió. Más o menos por estos días que el Señor murió. Entre marzo y abril siempre hay un cambio en relación con el calendario de nosotros que tenemos aquí, pero más o menos por estos tiempos fue lo que la religión tradicional hace diferente es que ellos creen que Jesús murió viernes y que resucitó domingo, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que murió miércoles y resucitó sábado. Eso está bien claro. Pero como la tradición enseña que fue viernes y que domingo, bueno, ni modo, ahí lo siguen enseñando en la religión tradicional y también en muchas iglesias evangélicas. Así que, ni modo. Pero por este tiempo más o menos. Y con respecto a eso vamos a ver un poco en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, hasta el 7. 27.1 hasta el 9 vamos a leer. 27.1 hasta el 9 de Mateo. Vamos a ver algunas cosas ahí y muy importantes. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, o sea, los religiosos y los ancianos del pueblo, tuvieron consejo contra Jesús. O sea, se unieron, hicieron una reunión para, entre los sacerdotes y el pueblo. y los ancianos del pueblo, tuvieron una reunión con el único propósito de planificar cómo es que iban a matar a Jesús. Imagínense la reunión que tuvieron los sacerdotes, los que creían en Dios, aquellos que hablaban de Dios en la Torá y todo eso. Ellos mismos, aquellos que se presentaban, hermanos, fíjese qué contradictorio es el accionar de los religiosos cuando ellos ven que lo que ellos están lavándole la cabeza a la gente, hay un hombre que los está contradiciendo. Miren la actitud de ellos. Dice que se reunieron los sacerdotes y los ancianos del pueblo, o sea, los sabios, los que mandaban a la gente, los que aconsejaban a la gente. Estos dos dice que hicieron una reunión. ¿Y cuál era el punto de agenda de la reunión de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo? ¿Cuál era el punto de agenda único que tenían? ¿Cómo matar a Jesús? Imagínense.
aquellos sacerdotes, los sacerdotes eran los que a diario sacrificaban, andaban en el templo, ofrecían algún becerro, si alguien llegaba, mire, fíjese que yo pequé, fíjese que no sé qué, pero aquí traigo una ovejita, vaya, porque quiero que vaya. Entonces mataban la oveja y después decían que Dios ya había perdonado al que dijo que había pecado. Estos tenían chance de todavía en ese tiempo de entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero esta vez fue la última vez que entraron. Fíjense, fue la última vez que entraron. Mire, hermano, una cosa a mí me queda bien clara. Y es que cuando Dios dice basta, ahí se termina todo. La gente, los religiosos podían ellos podían seguir después haciendo sacrificios y entrando y con los grandes vestidos y todo aquello aparente santidad. Ellos lo podían seguir haciendo, pero Dios ya había dicho, no, ya basta, ya estuvo, ya. La misma palabra que el Señor le dijo antes al pueblo de Israel, ya basta, le dijo, de tanto sacrificio. Ya esos sábados que ustedes me dedican, yo ya no los quiero. Los sacrificios que ustedes hacen, yo ya no quiero nada de eso. Los cantos que ustedes hacen, los que ustedes supuestamente me dan, yo ya no quiero nada de eso, les dijo el Señor. Pues aquí, este año en que murió nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, este año fue la última vez que pudieron entrar al lugar santísimo. Fue la última vez. Ellos podían inventar seguir todavía. Y posiblemente seguían, creyendo que Dios todavía les iba a tomar en cuenta aquello que estaban haciendo. Antes sí se los tomó en cuenta, porque todavía no había muerto nuestro Señor Jesús. Pero después que murió nuestro Señor Jesús, ahí ya ellos, aunque siguieran haciendo lo que quisieran haciendo, para Dios ya no valía. Se terminó aquel sacerdocio y ahora el único sacerdote era Jesucristo. Imagínense. Así es el religioso, hermano. Así es el religioso. Los principales sacerdotes pisoteaban la ley de Dios. Imagínense, Dios les había dicho a los sacerdotes y a los escribas, a los fariseos, miren, amen a su enemigo. Y a Jesús le decían que era enemigo del César. ¿Sabes por qué decían que era enemigo del César? No decían, es enemigo de nosotros. Porque si ellos decían, él es enemigo de nosotros, ellos estaban obligados a amarlo a Jesús. Porque Dios había dicho, amen a sus enemigos. Pero decían, él es enemigo del César. Entonces, nosotros no estamos obligados a amarlo porque no es nuestro enemigo, sino que él tiene que pagar lo que le está haciendo al César. Si eran bien vivos, hermano. Eran vivos. Tenían una astucia tremenda con tal de hacer lo que ellos querían. Pero esa es la religión. Pero mire, cuando Dios dice, no, yo ya no quiero nada de eso, ahí ya estuvo, hermano, ya estuvo allí. Aunque la gente haga lo que quiera hacer. Dice que los ancianos, aquellos que aconsejaban al pueblo, hermano, que una familia, mira, ¿qué podemos hacer? Fíjese que tenemos un problema, tenemos aquí, que no sé. Entonces venían los ancianos del pueblo y los aconsejaban. Había un grupito y ellos aconsejaban a estos, miren, sigan la ley de Dios, sigan al Señor. Pero cuando llegó Jesucristo a revolucionar todo aquello, ellos se volvieron en contra de Jesús. Y el punto único, miren hermano, el punto único de la agenda que tenían, que no es tan diferente como que hoy, la agenda
del punto único de la agenda de este tiempo, no es muy diferente al punto único que tenían esto es. ¿Cuál es el punto único? Pensar, planificar cómo iban a darle muerte a Jesús. Esa era la reunión. Vaya. Solo imagínense ustedes. Reunido el sacerdote, el sumo sacerdote, reunidos los levitas, reunidos los ancianos del pueblo, todos los sabios, los que sabían todo, reunidos ahí. Y dice uno, vaya, el punto de esta reunión es cómo vamos a matar a Jesús. ¿Cómo matar a Jesús? Él dice que es hijo de Dios. Él dice que tiene el poder de perdonar pecados. Él anda sanando a gente el día del sábado, que eso es pecado para nosotros, decían ellos. Él anda juntándose con las rameras, con los publicanos, con la gente mala, pecadora. Él se anda juntando con todos ellos. Y entonces necesitamos matar a este hombre. Ese era el plan de ellos. Necesitamos matarlo. Él no puede seguir así. Necesitamos matarlo. Entonces se reunieron todos y tomaron consejo contra Jesús para darle muerte. Aquí vamos a ver quién se va a hacer cargo de esto, quién se va a hacer cargo de lo otro. Y en eso, versículo 2. Y después de atarle a Jesús, mire quiénes lo ataron. Los mismos religiosos, los mismos sacerdotes y ancianos del pueblo. Después de atarle, dice que le llevaron y le entregaron. ¿Se lo entregaron a quién? A Pilato. A Pilato. Vaya, aquí te lo traemos. Mire, ¿por qué no lo mataban ellos? ¿Por qué no lo mataron ellos? ¿Cuál era el miedo? Si era un montón, era una pandilla, hermano. Como que eran pandilleros. Eran bastantes. Pero fíjate que le tenían miedo. Primero, hermano, no lo mataban porque ellos, la forma en que ellos mataban era a pedradas. Porque mataban. Era a pedradas. Agarraban piedras, lo ponían en una pared y empezaban a tirarlo hasta matarlo. Así mataban ellos. Así. Pero Jesús no tenía que morir así. Jesús tenía que morir crucificado. ¿Quiénes crucificaban? Los romanos. Ellos crucificaban. Entonces, ¿por qué no lo mataron ellos? Porque no les correspondía a ellos matarlo. A Jesús bien lo hubieran podido matar de cualquier forma, pero cuando ellos intentaron matarlo, Jesús siempre se escapaba. Y no es que salía corriendo, no, simplemente hacía algún milagro allí, o un ángel y todo, y lo quitaba de ahí y aparecía en otro lugar. Jesús así era. O donde sabía que lo querían matar, Él no iba. Pero se lo entregaron ahí a Jesús. Ellos no lo iban a matar. Entonces lo que hicieron fue amarrarlo y se lo llevaron a Pilato. Tú eres la autoridad. Tú eres el que manda. Tú eres el gobernador, así que a ti te lo traemos. Entonces, versículo 3, miren. 27:3 de Mateo. Entonces Judas, el que le había traicionado, viendo que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y él dijo, versículo 4, diciendo: yo he pecado
traicionando sangre inocente. Mas ellos dijeron, miren, hablando en buen salvadoreño, ¿cómo dijeron ellos? Miren, ¿Qué nos importa? ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema. Hoy ya lo vendiste. ¿Sí? Nos bendices, hoy ¿Sí? hiciste. ¿A nosotros qué les dicen? O sea, ¿qué nos importa a nosotros? Que estés arrepentido, que tengas remordimiento, que devolvas este pisto, a nosotros eso no nos interesa. Y ellos le dijeron, allá tú. Quiere decir, ese es tu problema. Y como mire, el Señor Jesús dijo que Judas, ya no dijo Judas, pero de él hablaba cuando dijo el hijo de perdición. Este Judas era la persona que Dios había escogido para que cometiera ese crimen tan grande de traicionar al Hijo de Dios. El Señor dijo, la profecía estaba dicha, el que mete, aquí ponía la bandeja del pan, y Jesús la tenía así cerca, y Jesús venía, agarraba el pan y comía. Entonces dijo Jesús, uno de ustedes les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y Jesús les dijo, miren, esto está fácil. Mire, la Biblia no dice quién se fijó en eso, pero Jesús les dijo, el que mete conmigo la mano en el plato para comer lo que estaban comiendo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese es. Supuestamente, hermano, cuando decimos aquí va que alguien, ya, vení comamos, aquí del mismo plato, no hay otro, aquí comamos los dos. Quiere decir que uno tiene una confianza pero grande con esa persona. Por eso dicen, si no hemos comido en el mismo plato, pues. ¿Ah? Entonces, pero uno cuando hace eso, quiere decir que uno tiene una gran confianza y un gran amor, un gran aprecio por aquella persona que está comiendo con uno. Y dijo el Señor, el que meta su mano conmigo en el plato, ese es. Quizás nadie hacía eso. Nadie. Pero esa vez, para que se cumpliera la profecía, esa vez Jesús agarró el pedazo de pan o de lo que estaban comiendo, y al momento en que Jesús metió la mano en el plato para agarrar la comida, la metió también Judas. Y dice que cuando Judas agarró el pedazo de pan y se lo comió, dice que allí entró el diablo en Judas. Hermano, una situación como esa es de lo más vil que puede hacer. Jesús le dijo, el que mete su mano comiendo en el plato, sí, ese es. Pero la Biblia no dice que Pedro vio quién fue, que fulano vio quién fue. No dice. Pero Jesús dijo la profecía. Y Judas metió la mano en el plato. Entonces, ya de allí, hermanos míos, Judas ya empezó a ser manipulado por el enemigo. Ya empezó a ser manipulado, a pensar otras cosas. Pero Judas, hermano, miren, Judas era como aquellos hombres y mujeres, como aquellos hombres que hacen algo malo, pero cuando miran los resultados de todo aquello malo que hicieron, se asustan. ¿Ya? Se asustan.
No pensé que iba a pasar todo esto. No pensé que iba a pasar esto. Entonces entran en remordimiento. Pero el asunto es que ellos ya lo hicieron. Entonces Judas dice que devolvió las 30 piezas de plata. ¿De qué sirve? Me pagaron 30 piezas, vaya, me las voy a devolver. Si ya la había entregado. Ya la había entregado. Lo que se hace ya no se deshace. Y dijo en el versículo 4, yo he pecado, dijo, traicionando. Así dice en esa versión, ¿verdad? Traicionando. Entregando, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que la palabra entregar y traicionar es lo mismo. Como que digan, vaya. En las películas se ve seguido eso, vaya. Yo le voy a entregar a pero ustedes me dan tanto. En tal lugar, en tal parte, yo se lo voy a entregar, pero tienen que pagarme. Vaya, aquí está el pago, vaya, yo se lo voy a entregar. Entonces venía, lo engañaba y vaya, a tales horas va a estar aquel ahí para entregárselo yo. Viene y como Judas era un gran amigo de Jesús, digámoslo así, de esa manera, y andaba con él por todas partes. Sin Judas, hermano, incluso Judas hacía milagros. Si el Señor cuando mandó a los 12 apóstoles a sanar enfermos, leprosos, a resucitar muertos, y esto y lo otro, allí iba Judas también. Si también anduvo haciendo eso. Pero Judas aprovechó aquella cercanía que tenía de Jesús. Judas sabía dónde Jesús se reunía. Judas sabía dónde Jesús oraba. De qué horas a qué horas oraba. A dónde iba a estar ese día predicando. Por eso Jesús les dice, miren, ¿y por qué salen con palos contra mí? Y no yo todos los días yo estaba predicando allí para que me vieran. Yo predicaba, les enseñaba y todo. ¿Por qué no me capturaron ahí? Sino que en la noche salen como ladrones. Si Jesús les peló la cara también a los hombres. ¿Y qué iban a decir ellos? Entonces, yo he pecado, dijo, entregando o traicionando o entregando, es lo mismo, sangre. ¿Cómo dijo? Inocente. Ese es el cumplimiento de una profecía. Que el cordero que era entregado en la Pascua era un cordero sin mancha. Sin mancha. Representaba a Jesucristo, un cordero inocente, sin mancha, sin nada que se le pudiera atribuir de malo. Yo he pecado y he traicionado, pero lo que dice en el versículo 3, dice, sintió, aquí dice remordimiento, sintió remordimiento, dice en el versículo 3, viendo que era condenado, Jesús sintió remordimiento y devolvió el dinero. Remordimiento a arrepentimiento es bien diferente. Pero aquí dice, devolvió arrepentido. Así es, pero la palabra griega para arrepentimiento es una y la palabra para remordimiento es otra. Es otra. Entonces la palabra que el escritor usó para hablar del remordimiento de Judas fue otra palabra. Y dice que devolvió. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El remordimiento, eso es lo que lleva. El remordimiento es el pesar por haber hecho algo. Pero lo que conlleva el remordimiento es muerte. Y vino Judas, no fue, fíjense, imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si Judas va donde Jesús y le dice, Jesús, perdóname, yo fallé, le di lugar al enemigo,
fallé. Esa es una cosa bien diferente. Quizás los hombres, los religiosos, no lo miran de esa manera, porque entre los religiosos ellos se perdonan sus cosas y dicen, no hay problema, aquí estamos en familia. Pero cuando era de la gente, el pecado, ellos sí eran malvados. Eran malvados. Entonces, pero eso no pasó. Si Judas hubiera hecho eso, ese es un caso hipotético. Si Judas hubiera hecho eso, ¿ustedes creen que Jesús no hubiera perdonado? Si perdonó a Pedro. Perdonó a Pedro. Pero dice que sintió aquello en el corazón, salió del templo y se ahorcó. Se fue a ahorcar. Vean el versículo 5, el 6. Los principales sacerdotes, o sea, los religiosos, dice que tomaron las piezas de plata y dijeron, mire cómo, es que la hipocresía de los religiosos, hermanos, pero esa es ilimitada. Ay, dicen ellos, no es lícito echarlas en el asunto donde echan las ofrendas o el tesoro. Aquí dice el erario. El erario era una especie de cofre o un cuarto donde se guardaban las ofrendas dadas a Dios. Había un cofre o a veces un cuarto donde se guardaban todas las ofrendas para Dios. Entonces ellos dijeron, no hombre, no, hombre, esto no es lícito. Este tipo, miren cómo entregó a lo entregó, lo traicionó. Y entonces nosotros, él devolvió el dinero, pero no podemos nosotros, porque sería un pecado ante Dios meter estas 30 piezas, precio de sangre, y entregarlas, y va a contaminar que no sé qué, y que no sé cuándo. Así son los religiosos, hermano. Así son los religiosos. Y ¿por qué es precio de sangre? Versículo 7, miren. Otra vez se reunieron. Reunámonos a ver qué vamos a hacer con estas ofrendas. Y habiendo tomado consejo, dice que con ellas compraron el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Mira la buena obra que hicieron, hermano. Miren cómo son los religiosos. Hagamos un orfanato para los niños que los dejan los padres. O hagamos un monasterio. Hagamos un convento. Porque miren que es necesario esto. Y todos esos lugares, hermano, todos esos lugares, ¿qué hacen? Son lugares de perdición. Son lugares de perdición. Miren, hay iglesias bien antiguas en el mundo, iglesias católicas bien antiguas, que todavía en los ¿cómo se llama? En los sótanos de esas iglesias, los sótanos son los cuartos que están abajo de la tierra. Todavía se encuentran esqueletos de mujeres, fetos, o sea, niños que los han abortado, se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque los curas tenían sexo con las monjas y cuando salían embarazadas las hacían abortar. Si eso es una sola perdición, hermano, eso todo el mundo ya sabe, incluso ellos mismos ya saben que eso pasa con ellos. Pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo es posible que la religión quiera opacar el hecho? Quizás Judas fue el digamos que escogido por la profecía para que traicionara a Jesús, sea como sea, pero que el tipo cometió un gran pecado, eso sí. Ahí eso no lo quita nadie. Eso sí fue. Le dijo Jesús a Pilato, el que me entregó a ti, le dijo,
mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. Y dice en el versículo, vamos a hacer un cementerio, dijeron. Un cementerio es un cementerio, un lugar para que sepultemos a los extranjeros, pobrecitos, ellos no tienen dónde morir, a dónde caer muertos. Vaya, hagámosle esto. Imagínense, esa es la religión queriendo opacar lo malo que han hecho ante los ojos de Dios. Y dice, versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado, aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel. ¿Sabe usted qué es tasar, hermano? ¿Sabe qué es tasar? Tasar es ponerle precio a algo. Vaya, ¿cuánto vale esto? Ah, tanto. Yo calculo que vale tanto, dice el tasador. ¿Y esto qué vale? Pues yo calculo que vale tanto. Pues para que lo sepamos, amados, así agarraron a Jesús. Cuando se reunieron con Judas, a ver, ¿cuánto creen que podemos pagar por la vida de este hombre? Este hombre no vale nada. Este hombre no vale nada. ¿Cuánto creen que podemos pagar? Y empezaron ellos a hacer cuentas. Démosle 30 piezas de plata a estos. Démosle 30 piezas de plata. Ellos, mira, amado, la religión le puso precio a la vida de Jesús. Los religiosos le pusieron precio a la vida de Jesús. Esto vale. Y contra todo eso, dice el Señor, el valor real de la muerte de Jesucristo en realidad no tiene precio. Porque dice que derramó toda su sangre. Y eso es real. Derramó todo. Cuando mataban al cordero, los israelitas en el día de la Pascua, al cordero primero le cortaban la cabeza, lo degollaban, le abrían el cuello, le abrían todo para que saliera toda la sangre. Toda la sangre. Y así sin sangre lo ponían al fuego. Entonces Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Él, estando en la cruz, miren, cuando iba caminando lo golpeaban, botaba sangre. Lo volvían a golpear, botaba sangre. Pies descalzos, no crea que le ponían sandalias o algo para que no se dañaran los piecitos, no. Ahí botaba sangre. Lo golpeaban, botaba sangre. Y cuando lo subieron, botaba sangre. Cuando lo clavaron, botó sangre. Cuando le pusieron la corona de espinas, botó sangre. Cuando lo pusieron en la cruz y le metieron la lanza en el costado, ahí botó toda su sangre, toda la sangre. ¿Cómo iba el Señor a impedir botar toda? Si lo más probable es que haya sido un chorro de sangre y agua. Sangre y agua. Se le salió toda su sangre. Y así, seco de sangre, porque él tenía que derramar toda su sangre
para salvar a todos los que creyeran en Él. A todos, malos, buenos, religiosos, no religiosos, de cualquier clase. Por eso al Señor le sacaron toda la sangre. Y usted piense eso, hermano. Piense en eso. Cuando en este tiempo ya casi nadie hace eso, pero yo me acuerdo que cuando agarraban una gallina, la agarraban y le cortaban el pescuezo, la degollaban, y me acuerdo que lo ponían así, a que botara toda la sangre, que quedara sin sangre. Pues, amados, por si no lo sabían, así le sacaron toda la sangre a Jesús. Por eso el apóstol dice allá, el apóstol Pedro, dice allá que fuimos nosotros comprados con la preciosa sangre de Jesucristo, no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Toda su sangre. Algo, hermanos, que el religioso ni se imagina. Si todo el sufrimiento que pasó el Señor lo pasó por nosotros. Amén. Pero aún así hay gente que no quiere, hermano. Aún así hay gente que les encanta ver, en estos días, les encanta ver a Jesús. Ay, que se cae, que la segunda caída, que la tercera caída, que la cuarta caída, que no sé qué, que cuando limpian la cara y no sé qué. Ah, qué galán, hombre. Si a Jesús no le asistió nadie, solamente que Simón de Cirene, que venía de allá, venía de trabajar el pobre, y a él le pusieron la cruz para que ayudara, porque Jesús ya no podía. ¿Por qué no podía? Porque su cuerpo no era atractivo. Su cuerpo no tenía músculos y que digan que fuerte soy. No. Dice allá en Isaías, dice, como raíz de tierra seca. Verlo hemos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Dice, una caña quebrada por el viento. O sea, la Biblia está hablando de la debilidad física de nuestro Señor. Para predicar nadie lo paraba. Para hacer la obra del Señor nadie lo paraba. Para subir la montaña nadie lo paraba. Pero llegó un tiempo, hermano, en que todos se aprovecharon. Lo golpearon, corona de espinas, lanza a un costado, arriba y todo. Y lo pusieron arriba, hermano. Lo pusieron arriba primero para vergüenza. Porque a los criminales más malos, más sanguinarios, y que Jesús mató a nadie, hermano. Pero a los criminales más sanguinarios, los romanos los ponían en la cruz. Y mire, y fíjese que a los demás criminales no les hacían lo que le hicieron a Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque ahí era el diablo manipulando la mente. Mire, si lo que estaba escrito tenía que cumplirse. Pero siempre el diablo quiere ver cómo hace para que sea más cruel aquello todavía. ¿Y sabe qué le querían hacer a Jesús? Le querían quebrar las piernas. Porque eso hacían. Les hacían con los muertos, con los que estaban crucificados. Les quebraban las piernas. Según yo he visto, las piernas se las quebraban con almadana, con algo como tipo almadana, pesado. Le daban en las piernas, en las rodillas, y se las quebraban. Entonces las rodillas quedaban colgando, las piernas quedaban colgando, los pies quedaban colgando. Otro poco de sangre. Y cuando aquellos iban a quebrar las piernas a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Dijeron, pues no hay necesidad.
se las quebraban para que les doliera, para que sintieran dolor. Pero cuando iban ellos a quebrar las piernas a Jesús, vieron que Jesús ya había muerto. Ya había muerto. Entonces no se las quebraron. ¿Sabe por qué? Porque había una profecía en el Antiguo Testamento que dice que no iban a quebrar ninguno de sus huesos. Si el diablo puede darse gusto, hermano, poniéndonos toda clase de trabas, problemas, ataques, injurias y todo. Pero hay cosas que no puede hacer, hermano. Hay cosas que hay cosas que él quisiera, con todo su deseo malo que tiene, él quisiera hacernos cosas, pero impensables, tremendas en contra de nosotros, pero no puede. Aleluya, amén. No puede. No importa cuán duro, hermanos, no importa cuán duro sea el camino, no importa cuán duro sea el ataque del enemigo, pero lo peor no nos lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Satanás y la obra de Satanás está limitada a la supervisión de nuestro Padre. Él no puede hacer más de lo que se le permite. Y mire, hermano, dice la Biblia que llegaron, lo entregaron, y dice el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Fíjese que a mí me llama la atención esta respuesta de Jesús. ¿Dijo Jesús que sí o dijo Jesús que no? No, ninguna de las dos cosas. Fíjese que él no dijo ni sí ni no. Él dijo: tú lo dices. O sea, yo no estoy diciendo nada. Tú estás diciendo. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos, el pueblo de Israel, ha sido el pueblo más rebelde que ha habido en la tierra. Han habido pueblos que son malvados, sanguinarios y todo. ¿Pero por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios, ni de la palabra de Dios. Pero los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel, sí tiene conocimiento de Dios y de su ley, de su palabra. Y miren lo que le hicieron. Ahora, el Señor no es rey de los judíos. Dice la Biblia que Él es el rey de los reyes. Aleluya. Él es el rey de los reyes y es el Señor de los señores. Amén. Y cuando Él venga otra vez, dice la palabra, dice que va a venir y va a decir aquí que este es el verbo de Dios. Nadie en este mundo tiene la autoridad de autoproclamarse el verbo de Dios, porque el verbo de Dios solamente es uno. Es Jesucristo, el Señor. Aleluya. Él es el único. Y le dijo el Señor: bueno, tú lo dices. Y quiero terminar con esto. Pilato entonces le dijo, en el 13, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, mire qué bonito esto, Jesús no le respondió palabra. Y él dice que el Pilato se maravilló. ¿Por qué se maravilló? Porque cuando un preso le decían: vaya, habla en tu defensa
habla. Si querés salvarte de lo que te va a pasar, habla, defendete. ¿Y qué hizo Jesús? Cayó. Como cordero mudo, delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca. Y dice que Pilato dijo, no hay que defender. Imagínense que Jesús se defendiera. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Sí. En realidad no estuviéramos hablando de Jesús. Y no que estuviéramos hablando de un hombre que existió y hizo buenas cosas, pero que salió libre, vaya, se defendió lo que dijeron y salió bien y todo y se fue para su familia. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Por eso Jesús no se defendió. Por eso Jesús no bajó de la cruz. Por eso Jesús dejó que le metieran la lanza en el costado. Por eso Jesús prefirió los vituperios, los esputos, dice Isaías. Los esputos eran las escupidas que le tiraban al Señor. Cuando Él iba pasando, lo escupían. Hermanos, si eso era lo peor que le podía pasar. No han hecho eso con nadie. Con nadie de este mundo han hecho eso. Ni a los ladrones, ni a los que estaban, más bien, ni a los dos que estaban a los lados de Jesús les hicieron eso. Ni a ellos. Bueno, Jesús cuando terminó de hacer, cuando ya dice la Biblia que cuando él dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que exhaló su espíritu. Ahí es lo que hacen todos los muertos normalmente. Sacan al espíritu, la habilidad de seguir respirando y se mueren. Y en ese momento, por eso les dije al principio, ese año que Jesús murió fue el último año que los sacerdotes pudieron entrar al templo, al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso sí era raro. Sería normal que alguien lo parta, como era un velo grueso y era alto, lo agarraban desde abajo y lo podían hacer trizas, lo podían rajar. Pero no, el velo no lo rompió ningún hombre. Por eso dice que fue rasgado desde arriba. Dice que venía así, ¿ves? Ese velo era el que dividía la entrada del lugar santo al lugar santísimo. Fue roto y ese, quizás, no sé en qué año, en qué mes, fue la última vez que el sacerdote entró allí, porque de ahí después ya no podía entrar nadie, ya no tenía sentido, hermano. Amén. Y rompió el velo nuestro Padre Celestial con la muerte de Jesús, porque antes solo los sacerdotes podían entrar, pero cuando Jesús lo rompió, todos los que estamos aquí podemos entrar, libremente, hermano. Bendito libremente. Nadie puede decirnos, no, usted no puede porque no nada. Todos tenemos entrada al lugar santísimo que dice la palabra de Dios.